Bienvenidos a This is Fino, un podcast creado por 8 días para poner en el spotlight a los principales creativos de Latinoamérica. En este primer episodio tenemos el placer de recibir a Rodrigo González. Rodrigo es un músico y emprendedor venezolano que ha estado ligado a la industria creativa por años, tanto en el aspecto musical como en los medios. Tiene múltiples nominaciones a Grammys, ha sido parte de proyectos como Vinilo Versus, Araguato, Rodrigo Solo, Point Media Label, Hotel Hipopótamo y actualmente a nivel ejecutivo juega un importante rol en Believe Music, trabajando con distribución digital de música latinoamericana. En este episodio Rodrigo nos cuenta todo sobre esto y mucho más. Bienvenidos a This is Fino, capítulo 1. This is Fino. ¿Qué dice, bro? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué dice el gran Alberto? Brother, gracias por esta invitación, qué honor. Yeah. Soy fan de toda la vida, entonces ahora que me estés entrevistando, para mí es un gran honor. No vale, hermano, igualmente, el honor es mío. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Parte de lo que queremos abordar es un poco cosas personales, de repente cosas que no te preguntan en la mayoría de las entrevistas y que muchos músicos de repente no encuentran oportunidad de hablar. Y la música incidentalmente obviamente estará a lo largo de toda la conversación, que es lo que nos une y nos hizo que nos conociéramos. Y yo voy a empezar con un relato. Okay. Corrí en los 2000 en Caracas. Éramos felices y no estábamos seguros todavía si éramos felices. Una tarde soleada entre el Wendy's de los Palos Grandes y... aló. Y el Parque Cristal. Okay. Hay una tarima, un intercolegial de nuevas bandas. Está Panda Elliot, bro, rockeando. Rodrigo González con un bajo. La banda se llamaba Autofónica. No vale. Y yo dije, coño, estos chamos, weón, la van a partir. Y bueno, Esta es la primera vez en mi carrera que una entrevista me menciona Autofónica. Esta acaba de pasar a ser la entrevista más seria que me han hecho en toda mi vida. Bueno. El hecho de que mencionaste Autofónica es que no vale, bórralo. Mi primera banda, bro, Autofónica. Yeah. Háblame un poco de ese inicio, de cómo llega Rodrigo a la música y cómo llega Autofónica eventualmente. Bueno, Autofónica fue mi primera banda, una banda de colegio. Yo llegué a la música siempre lo digo, por mi acercamiento. Mi primer acercamiento a la música fue por mi mamá, que era súper fan de los Beatles. Entonces, siempre estuvo muy presente los Beatles en mi casa de pequeño, pero realmente como cualquier otra persona, música, pues, ¿sabes? Y fue cuando pisé los 12, 13, que empecé como a acercarme un poquito a la idea de mi primo Alberto. Muchas de las personas con las que yo hoy en día comparto y he compartido Vinilo Versus fueron de las primeras personas que me acercaron a la música. La primera persona que vi con una guitarra eléctrica, como que conectaba un amplificador, porque a veces uno como que cuando es pequeño no entiende cómo funciona la... Claro. Uno piensa que la guitarra es la guitarra así de cuerdas de nylon de madera que hay por ahí que tiene un tío, ¿sabes? Pero... La primera persona que vi con una guitarra eléctrica, que era la guitarra eléctrica, la de Noel Gallagher, que era la 335 con la bandera de Inglaterra, sí. fue mi primo Alberto, que hoy en día es el guitarrista de Vinilo Versus. Bien. Y tu tocayo. Y me acuerdo, estaba tocando una canción de Oasis y ese momento me marcó muchísimo. Para mí, seguro no sonaba nada que ver, pero para mí sonaba igualito a Oasis. Y me impresionó muchísimo que como que ese aspecto de la guitarra distorsionada. Y, Claro. La verdad que eso a mí me recuerdo como un momento que me marcó muchísimo verlo a él tocando guitarra. Él es mayor que tú. Él es 2 años mayor que yo. Es típico, ¿no? Que un pana que sea un pelín mayor que tú sea como una influencia importante en tus inicios, pues. No, y Alberto Enrique siempre ha sido mi primer hermano. Yo toda la vida le he dicho a Alberto Enrique, él siempre ha sido una fuente de información en mi vida, no solamente de música, sino de buena lectura. Él es una de las personas más inteligentes que yo conozco y curiosamente también fue uno de los primeros acercamientos a la música, pero ahí no pasó nada, fue simplemente como un momento de shock, de wow, qué cool, y yo me iba a comprar una batería, me acuerdo, y tratamos de convencer a mi mamá para comprarme una batería, y Menos mal, dirá tu mamá. qué vaina.
Y luego pasaron un par de años más y como a los 14, 15, Estefania Elliott, conocida como Panda Elliott, se compró una Epiphone SG y empezó a tomar clases de guitarra. Y Estefania era mi mejor amiga, mi mejor amiga en el colegio. En bachillerato en especial fue Estefania, sigue siendo mi mejor amiga. La mujer es Estefania, y Yeah. ella, y jangueábamos todo el día juntos, y un día, me dijo, coño, ¿por qué no te compras un bajo? Y Kevin Nichols, que era otro Claro, claro. íntimo amigo mío, se compró la batería, y Kevin era el baterista de Autofónica. Kevin era el baterista de No, Autofónica, así mismo. hermano. Así como lo oye, así de pequeño es el mundo. Y era bueno, Kevin siempre ha sido un tipo que Wow. mucho ritmo. Shout outs a Kevin, por cierto, que está aquí en México también. Bueno, Kevin es mi hermano del alma también, y ellos fueron en verdad las dos personas con las que yo comencé. Luego se unió también Diego Bustillos, que era un súper guitarrista. Diego, nosotros éramos terribles, y Diego ya tenía como 7 años de clases de guitarra y tocaba impresionante canciones de Antonio Lauro, eh, o sea, impresionante. Y ese fue como nuestra primera banda, nos unimos, y yo empecé con el bajo, y la persona que me enseñó los primeros acordes de guitarra y que me motivó un poco a meterme a componer canciones y a darme coñazos con el tema de la composición fue Estefania. Y juntos emprendimos nuestro camino hacia la música. Ella hoy en día sigue siendo música. Yo trabajo con ella. He En trabajado con ella Argentina, tanto en ¿no? vinilo con colaboraciones, y trabajo con ella manejando la distribución de su música también. Entonces, es muy cool porque... Y ella tiene uno de los estudios más espectaculares y mejor montados que yo he visto en Buenos Aires, donde grabamos la versión que hicimos con ella llamada Cali, en nuestro quinto disco. Entonces, fue muy cómico Claro. porque hicimos como El circle regreso. back, Está tu con primo, Alberto está Enrique ella. entrando en la Claro, banda, claro. con Estefania colaborando con Vinilo Versus, y hoy en día yo trabajando con ella, manejando la parte de la distribución de su música, porque yo hoy en día, aparte de también la música, trabajo en la parte de distribución. Ahorita vamos a entrar en ese tema, for sure. Y bueno, eso fue mi comienzo, en verdad. Esos fueron como mis primeros coñazos con el tema de, papá, voy a ser músico. Claro. Coño, qué fino. Te digo, yo en esa época estaba empezando Todos Santos. Y hay un paralelismo quizás, porque tenemos casi la misma edad. Yo soy solo un año mayor que tú. Eh, y Todos Santos fue una cosa como súper prematura, ¿no? Yo no sabía tocar, ¿no? O sea, el primer toque de Todos Santos fue en un intercolegial de nuevas bandas, precisamente. Eh, y yo estaba aterrado y no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo, pero creo que había cierta originalidad que destacó, ¿no? No, bueno, Todos Santos, Eh, ahorita me toca a mí echar el cuento de Todos bueno, Santos. ok, Mi ok. anécdota de Todos Santos, Lánzate. cuando yo tenía como 17 años, porque tú eras súper joven cuando Por Todos eso, Santos sí, tuvo no sabíamos nada. y me recuerdo perfecto que de un día para otro, lo único que se hablaba en la escena musical venezolana era Todos Santos. O sea, como que estábamos en la plena época del bache musical, donde Hubo un había bache. pegado Caramelos, Desorden y los amigos, y Y de que ya eran pronto bandas estaba por ahí de... para los Paranoias, y de pronto estaba por ahí Exacto. Tomates, pero no habían agarrado mucho vuelo en ese momento, y de pronto llegó Todos Santos, una banda como el futuro, Y muy joven. y muy joven, y toda Caracas Sí, estaba hablando de claro. Todos Santos, como que no, tienes que escuchar, este es el futuro de la música venezolana, ta, ta, ta. Entonces, a mí lo que me encanta de ese proyecto es que siempre hubo mucha mística detrás del proyecto. Por supuesto, un gran estratega como lo es César Elser, curiosamente terminó estando detrás de la banda también a Claro, nivel claro. Fue su primera experimento como manager de banda. y Sí. bueno, por supuesto, con los bohemios y todo. Entonces, el recorrido de César ha sido increíble, pero me recuerdo, nunca se me olvidará la primera vez que vi la portada, y era como que, coño, estos tipos definitivamente son del futuro. Se sentía que había llegado como la nueva ola de la música venezolana. A mí me da risa porque siempre dicen la nueva revelación del rock venezolano cuando hablan de Vinilo como la banda que
rompió y como que abrió el camino. Fueron los primeros de una Pero nueva generación. a De mí alguna eso me forma. parece ridículo, porque antes de que yo llegase, o que llegase Vinilo Versus, para mí hay unas bandas que me influenciaron tanto y que para mí son el verdadero comienzo, como lo son Todos Santos, como lo son Luis Girán, en el Claro, caso de Los Paranoia. los Paranoia. Me acuerdo cuando escuché Tierra Nueva de Los Paranoia y dije, wow, esta banda es venezolana. Y por supuesto Los Tomates, que los Tomates están de toda la Tomates. vida. Los Tomates estaban cuando yo no había hecho ni mi primera canción. Yo escuchaba Los Tomates en Rocadencia, un disco que produjeron con Caliallo. Así de vieja escuela son Los Tomates y entonces siempre que me dicen eso y que no, el vinilo fue el catalizador de la escena del rock y que no, mi brother, antes que nosotros hubo muchas personas, hubo muchas bandas que Claro. pusieron sus ladrillos para que nosotros después pusiésemos el nuestro y ya vendrán otras bandas que Pero bueno, sí es una, o sea, como que son quiebres, ¿no? Son como... Todos Santos, ojo. Qué fino. Gracias por ese recuerdo. Y yo siento que son como quiebres, como pequeños hitos que van cambiando un poco la cultura de la que venimos nosotros. Para mí eso también fueron otras bandas, ¿sabes? Como que creo que cada generación te pueden mencionar unas 4 o 5 bandas que de repente generalmente no se mencionan, pero que son altamente influyentes. Para mí, La Muy Bestia Pop, Babylon Motorhome. Sí, no podemos entrar en este tema porque después quedamos mal con alguien que va a ver este video y digo, pero ¿cómo no mencionaron? Claro. Ajá, exacto. Pero es eso es burda de fino porque de alguna forma también como que ese tema de sangre nueva y de nuevas ideas siempre estuvo ahí y cada generación te puede mencionar esas 5 bandas clave que de repente no son las más populares, pero que abrieron el camino y es arrechísimo. Totalmente. Yo creo que para la gente que es nerd de la música venezolana como nosotros, esta conversación da para todo el podcast prácticamente. Sí, pero bueno, volvamos a Rodrigo y tu paso en la música. Autofónica, ¿cuánto dura? Autofónica dura 2 años. Comenzamos como en finales de tercer año de bachillerato y la banda se separó en quinto año porque Estefania se iba a vivir a Buenos Aires, Argentina, de donde es su familia. Y ella estaba esperando para graduarse, para irse. Kevin siempre fue un crack en el tema académico y se fue a estudiar ingeniería de telecomunicaciones. Y Diego también se fue a estudiar derecho, que también era un crack y el único bruto que sacaba 0-1 y tenía que ir a reparación y cuyo futuro era incierto, era este que está aquí. Pero yo quedé picado de culebra después de tener la banda y claro. Para mí como que ya sentí que sentí que tenía cierto knack para componer canciones, sentí que tenía algo ahí, había encontrado algo con lo que me identificaba y con lo que sentía que algo que sentía que podía desarrollar. Las canciones autofónicas eran horribles, vale acotar, pero cumplieron su misión porque me ayudaron a entender el concepto de estructura. Claro. Y la banda rockeaba, weón. O sea, mi único recuerdo... Era horrible. Mi único recuerdo es que sonaba mucho más tight que el 99% de las otras bandas que estaban tocando ese día y que la vaina rockeaba, ¿sabes? El SSG de Panda sonaba duro. Ensayábamos muchísimo, pero el contenido de las canciones era horrible. Mira, solo te voy a hacer un paseo con algunos de los nombres de las canciones. Había una canción que se llamaba Abre las piernas. Hay otra canción que se llamaba Te lo voy a dar. Había otra que era nuestro hit, que la había compuesto Diego Bustillo, que se llamaba Corazón Mecánico. Verga. Y bueno, era como... Claro, canciones de colegio, pues, con unos tambores de carajito. Sí, muy inocentes y muy, muy pubertos, honestamente. Muy sexo. Claro. Sexo. Entonces, no que todavía no sigamos cantando sobre sexo, pero por lo menos hoy en día lo escondemos y... Hay metáforas. Le lanzamos brochas elegantes de metáforas y mensajes ahí subliminales, pero en ese momento era abre las piernas. Era así, cero delicadeza. Que lo haces hoy y estarías metido en un rollo, además. Entonces, nada, llegamos hasta... se separó la banda y yo empecé a buscar un poco mi camino. Creo que pasé como un año y medio desde que me gradué del colegio,
en ese proceso de búsqueda, y fue entonces como a los 19 años, no me recuerdo exactamente el año, debió haber sido 2005 pudo haber sido, 2004, porque yo me gradué en el 2004, creo que fue el 2004, 2005, que yo conocí a Adrián, el bajista de Vinilo Sí. Versus durante muchos años, y me acuerdo que conectamos por nuestro profesor, hablándote de que estábamos pelando bola en el tema académico. Tenemos el mismo profesor de clases particulares para Ok. física, química y matemática. Se llamaba Alexis Leal, y Alexis fue la primera persona que nos puso en contacto así de, coño, Rodrigo, tú me dijiste que estabas... Él era una nota, él es una nota, tengo muchos años sin saber de él, pero un tipo adorable y alguien muy especial en mi vida, que gracias a él me gradué del colegio. Y realmente fue él quien nos puso en contacto. Yo ya me acuerdo que llamé a Adrián y le dije, brother, ¿qué tal? Alexis me dijo que tú eres bajista y estás buscando. Ya yo en ese momento me había comprado una guitarra y le estaba metiendo de frente a la Claro. guitarra. Y es pre-redes sociales, no es como que te voy a buscar en Facebook, ¿sabes? Sí, Es sí, como no, que te voy a llamar a tu casa. totalmente. Estaba Facebook arrancandito, pero igual, ¿sabes? Eso no existía esa costumbre de pronto contactar a la gente por el tema digital. Y lo llamé, hablamos 2 minutos y me acuerdo dos cosas claves que nos hicieron hacer clic, que fue que a los dos nos gustaba Radiohead y a los Bien. dos nos gustaba Aprendiz, del disco de Unplugged de Alejandro Sanz. Y ese momento de clic, que no, esa es la mejor canción, coño, sí, esa es la mejor canción. Y nada, fue así como conectamos a Adrián y yo, y no nos terminamos reuniendo, sino que después, curiosamente, coincidimos en una fiesta. Y él estaba tocando guitarra y no nos conocíamos de cara. Y de repente como que, coño, tú tocas, sí, yo toco, tal y vaina. Y de repente, epa, tú eres Rodrigo, tú eres Adrián, coño, nosotros hablamos por teléfono hace como 2 meses, chamo, tal, qué bola, vaina. Y después de esa vez, Ya, eh, desde ahí empezó ahí Vinilo. sí fue oficial, como, bueno, vamos a reunirnos en serio. Y nos reunimos y Adrián fue mi mano derecha y mi compañero en el desarrollo de Vinilo y el comienzo de Vinilo. Pues. Y Gracias a gran, Adrián. y gran fotógrafo. Hoy, ¿sabes? Bueno, Súper se ha fotógrafo. convertido en un súper duper fotógrafo. Yo soy súper fan y los invito a ver sus fotos en su perfil de Instagram, y creo que también las está vendiendo. Y creo que por ahí viene también con un proyecto musical, si no me equivoco. Entonces, de verdad que ese fue más o menos el comienzo del proyecto como tal, los primeros rasguños de Vinilo Versus. En ese Bien, momento, Vértigo se llamaba. bien. Y esto, estamos hablando más o menos 2005 por ahí, ¿no? Alrededor de... 2005. Y a partir de allí ya empiezan a trabajar en su primer álbum de alguna forma, ¿no? O sea, como que estas primeras canciones que salen... No, hicimos como que empezamos a construir la banda. Adrián dijo que yo tengo un pana que nunca ha tocado batería, pero siempre ha querido ser baterista, y tiene un corazón de león, y es una nota, y era Mangan. Claro. Y en ese momento Mangan no es nada, o sea, era el antónimo del Mangan que la gente conoce hoy en día, Claro. el artista más entregado al arte que yo conocí en mi vida. En ese momento Mangan estaba a punto de entrar a estudiar ingeniería. Y nunca había tocado batería, pero le encantaba la banda, le encantaba, fue el primer fan de Vinilo, en ese momento Vértigo, y nos reunimos una noche. A mí me pareció que era un tipazo, me caía súper bien, y le dije, bueno, vamos a echarle bola, o sea, mejor tener a alguien que no nos va a juzgar por bueno, éramos malísimos. Y Claro, es apenas mejor crecer juntos, ¿no? Que tener a alguien que sea un crack y todos los demás están aprendiendo y así, ¿no? O sea, como que... Totalmente. Yo creo que eso, el comienzo de las bandas puede ser algo súper tóxico. A Sí, veces es muy cool si ya estás grandecito y necesitas como que alguien que agarre la batuta, pero en ese momento nosotros necesitábamos estar el proyecto, y esa inocencia era esencial para el desarrollo del proyecto. claro. Y luego invitamos a Héctor Besón, que ese sí tocaba un kilo, y él era un súper bajista. Realmente Mangan, Adrián y yo éramos muy, muy básicos, y seguimos siendo.
Pero en ese momento era como muy básico nuestro conocimiento y nuestra manera de componer y luego llegó Héctor, que se convirtió en el segundo bajista y nosotros estábamos muy inspirados por Kasabian y nos encantaba el concepto también de Molotov, de ese concepto de utilizar dos bajos y fue así como que en verdad se gestó la primera banda realmente fue 2005 creo y teníamos como 2 meses ensayando cuando era el Nuevas Bandas 2005 y estábamos a punto de registrarnos y dijimos, oye, ya va, vamos a ensayar los dedos y vamos a ganar el Nuevas Bandas 2006. Ese fue literalmente algo que dijimos. Ese fue el plan. Ese fue el plan. Yo le dije a Manga, vamos Claro. a ensayar todo un año, vamos a hacer mejores canciones, vamos a echarle bola y ya nos estamos empezando como que a mojonear. Como que esa etapa de 18, 22, donde uno cree que se puede comer el mundo, ya un poco, la palabra en inglés es cocky. Sí, sí. Y como muy confiados, ¿no? Ya yo era súper fan de Caramelos cuando estaba más chamo, y luego cuando ya tenía 18, 19 años, descubrí que no, como empecé a sentir que no me gustaba tanto Caramelos y decía Claro. como que, oh, pero Caramelos Empiezas a cambiar quizá tu perspectiva de muchas cosas, ¿no? De pronto descubrí Sentimiento Muerto como a Claro. los 17, 18 años, y dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que hace falta en la escena de rock venezolana, y nos pusimos, me acuerdo que nos pusimos como esa meta de llenar el hueco, guardando las distancias y entendiendo que nadie iba a reemplazar el espacio de Dermis Tattoo, pero me acuerdo que fue como un ejercicio consciente para nosotros como concepto de tratar de llenar el hueco de la banda. De rock, de una banda de rock, claro. Sí, una banda de rock Claro. sin tapujos y como súper... Que siempre hay una dominante, digamos, por lo menos en la historia de Venezuela ha habido en distintas épocas. Nosotros era Dermis y nosotros sentimos como que Dermis fue como, creo que la mayor influencia de Vinilo Versus en sus comienzos. También alrededor de esa época, quizás un poco antes, ya Caramelos era una banda que había hecho una transición de una banda muy de rock a una banda con mucho más pop. Canciones increíbles, etcétera. Pero de repente ya era una banda muy establecida y siempre súper normal. Como que lo que decías de que no es que pierdas el respeto por la banda, sino que las generaciones nuevas siempre quieren llenar como un espacio y hacerse su propio hito, ¿sabes? Como su Totalmente. propio... No, Caramelo era y sigue siendo una super banda. Simplemente nosotros en ese momento los empezamos a rechazar como músicos desde el punto de vista de que estábamos ladillados del monopolio. Claro, porque era Caramelo la banda dominante, pues. Cuando tú eres rey, hay otros que te quieren cortar la cabeza, pues eso es... Totalmente, y nosotros éramos esos que queríamos cortar la cabeza. Sobre todo los chamos impetuosos de 20 años que tienen hambre, pues, que tienen ganas de lograr cosas, pues. Exactamente, entonces nosotros sentíamos como que, bueno, pero esto tampoco son tan arrechos. Claro, y esa como falta de respeto es necesaria también para que la gente se atreva a hacer las cosas. Obviamente no es lo que no es la gasolina que mueve el carro, pero sí es un factor en el rock, siempre lo ha sido, yo creo, ¿no? Totalmente, y muy cómico porque después uno entra a entrar en ese puesto, ¿no? Después, exacto, cuando Vinilo medio surgió y se convirtió como en ¿cuál es la banda de rock venezolana que hay que escuchar de nuestra generación? Siempre decían o Vinilo, o Los Bohemios, y creo que eso supongo que hoy por hoy debe ladillar a otras bandas de rock. Seguramente hay un chamo haciendo ese mismo esquema alrededor de lo que ustedes han hecho, pues. Y eso es lo bonito, ¿no? Que al final... Eso es lo bonito y tendrán ellos, pues, claro. Ese es el proceso. Y sin ustedes, y sin Caramelos, y sin Dermis, no hubiese existido esa progresión. Caramelos es una súper influencia para mí o sea, yo creo que si no existiese Caramelos, no existiese Vinilo Versus. Claro. Y sí, pues, hoy y yo puedo decir, del alma, pues. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, yo en particular con el Enano me llevo ultra bien, me parece un tipazo. Bueno, todos son panitas, pero en particular el Enano es bro. Yo todos los adoro, me he hecho muy amigo del Enano, de Asier, de Darío, también de los amigos, son íntimos amigos. Julio es un hermano mayor, claro. Además, así que compartimos la aventura de ser padres más o menos con chamos de la misma edad. Entonces, hoy por hoy es muy heavy. Una de las cosas más cool es crecer viendo estos tipos como los ídolos OGs de la escena musical de tu país, OGs,
y de pronto hoy en día llamar Son a tus tus panas. panas y levantar el teléfono, ¿qué pasó, Claro. brother? ¿Cómo estás? A mí me Entonces, pasó lo mismo, por ejemplo, con los amigos que siempre tuve una relación muy estrecha y trabajé mucho tiempo con Cheo en su estudio, etcétera. Eran carajos que uno veía hacia, o sea, eran semidioses te y hoy, levantaban el teléfono y hablaban con David Byrne y tú, exacto, mierda, David Byrne, bro. exacto, ellos tocaron la mano ¿sabes? Que De eso las sigue siendo deidades del rock. impresionante, eso sigue siendo impresionante. A mis Claro. 34 años sigo diciendo, mierda, David Byrne. David Byrne, claro, claro, bueno, imagínate. Pero bueno, qué brutal, weón. Y creo que, o sea, me gusta esta parte de la conversación porque siempre como que eh, nos da el espacio como para pensar en lo importante que es como esa inspiración y cómo uno va desde cero, desde sentir que no sabe nada y empezar y ser un chamito, tener hambre, hasta quizás lograrlo. Y seguramente hay algún chamo que vaya a escuchar este podcast que se inspire, ¿no? En ese sentido. Eh, Ojalá. Y diga, no, vale, este hecho es un bobo, yo puedo hacer música más cool que él y nos regale el disco más arrecho de esta nueva generación de rock, pues. Vamos a ver. Eso. Mira, hemos pasado, digamos, por la parte como inicial que te lleva a ti a comenzar y por eso quería hacerlo, precisamente para que los chamos que lo escuchen sienten como cierta inspiración, porque eso hace como cierta empatía con la gente y dice, coño, si él hizo un camino así, de repente yo lo puedo hacer así. Este, yo creo que esa es parte de la información que a mí me gusta dejarle a la gente en este tipo de cosas. En paralelo siempre, tú hiciste otras cosas, digamos que mientras Vinilo Versus iba en ascenso y iba haciendo más discos, hiciste más proyectos, ¿no? O sea, has estado en Araguato, has estado en tu proyecto solo de Rodrigo, llevabas El Point, has estado en canales de televisión, o sea, tienes todo también como una vida paralela a la música en cuanto a los medios, etcétera. Y coño, quería como un poco tocar esa dualidad, ¿no? Ese tema de ser músico y de ser un músico exitoso con nominaciones a Grammy, con un coñazo de discos, con un público fiel. Y también en paralelo poder branch out y hacer otros negocios. Y quisiera que abordaras un pelo cómo hiciste eso y cómo te sientes al respecto, porque es importante para ti hacer eso. Bueno, claro, eso surgió un poco de manera natural cuando yo me gradué, como te venía contando, mi performance académico era nefasto y no daba con algo que realmente no sabía qué estudiar, honestamente. Y yo siempre he sido muy disperso y he tenido cierta vocación por el tema de las artes, pero no sabía qué estudiar y de pronto me encontré con esta carrera llamada, que justo la habían recién abierto, que se llamaba comunicación visual y sonaba como comunicación social, pero más cool porque estaba como más integrado con el tema de afilar el ojo y entender el tema de la estética a un nivel profesional, ¿no? Y empezar a entender cómo desarrollar esa parte de mi cerebro a un nivel donde yo lo pudiese aplicar con lo que estaba desarrollando a nivel musical. Entonces me llamó mucho la atención un gran amigo llamado Juan Gersel, que hoy en día es Claro, un estudió conmigo en el súper... colegio. ¿En serio? Sí, sí, Bueno, sí. Gertel es un súper artista plástico, los invito a ver sus obras de arte. Él fue una de las personas que me vio un poco perdido y me dijo, coño, Rorro, ¿por qué no, por qué no vienes conmigo a ver lo que yo estoy estudiando? Y él estaba como a 2 años de graduarse, a un año de graduarse, y me recomendó que fuese a estudiar, a ver el pensum y entender un poco de qué iba la carrera. Y me enamoré porque era como que todo lo que a mí más me gustaba, diseño gráfico, ¿En qué eh, universidad? se llama el Centro de Diseño Digital, sigue Claro, existiendo. claro, el CDD. El CDE creo que ha reducido un poco el pensum. En ese momento era muy ambicioso y la carrera duraba 4 años y era como súper profundo todo el- como el estudio o sea, la carrera en sí tenía Era muchas completa, pues, aristas. era Era una muy completa, carrera, claro. exactamente. O sea, era muy completa y tenía muchas aristas donde te daba para indagar un poco en diferentes cosas como la fotografía, las artes plásticas, la animación, el diseño gráfico, vulgar y sencillo. Fue realmente donde yo aprendí a afilar mi ojo y creo que fue clave en
en paralelo al desarrollo de mi carrera artística porque me dio un poco una visión para poder acompañar lo que estaba haciendo con mi proyecto musical con una propuesta estética de alguien que estaba estudiando cómo preparar una propuesta estética digna, ¿no? Y me dio un entendimiento de animación, de edición. Fue ahí donde conocí a Basile Faucher, Claro. que estudió conmigo, y Joaquín Salim, con quien he colaborado muchas veces también, y ellos dos se convirtieron en personas, Joaquín más adelante y más recientemente, pero siendo un íntimo amigo mío, pero en ese momento que estábamos estudiando, empezamos a colaborar muchísimo, y él también era una persona con un gran interés en la música y el arte, y realmente fue eso lo que desencadenó un poco mi otro lado, Claro. aparte de la música, fue como el amor por la parte audiovisual, y en su momento hicimos videos de stop motion, y vinilo era como el hámster experimental, Claro. era como Ahí es la donde rata de probábamos. laboratorio, Claro. era como la rata de laboratorio de vamos a hacer un video musical, bueno, yo tengo una banda, vamos a usar mi banda. Y Hay eventualmente eso te muchos- lleva, o sea, al point, ¿no? Que te lleva, o sea, ya más adelante. O sea, estamos hablando ya como en las 2010, 2011, por ahí, quizás. Exactamente, yo me gradué y ya vinilo, o sea, ya yo me había graduado, que los directores del colegio me medio odiaban porque yo faltaba muchísimo a clases porque estaba de gira con Vinilo Con Versus. vinilo. Entonces el director, que era medio hippie, se llamaba Carlos Márquez, decía como que yo creo que tenía cierta empatía conmigo porque entendía la búsqueda en la que yo Claro. estaba a nivel, con mi Sabía que tenías proyecto. un propósito, pues. Un buen profesor ve eso en un estudiante. Entonces me medio alcahueteaba un poco, y todos los profesores me medio alcahueteaban un poco porque todos los profesores eran cool, ¿sabes? Eran Claro. personas, eran artistas. Entonces creo que fue un buen lugar para desarrollar un poco todo eso en paralelo a vinilo. Cuando me gradué, empecé como que a buscar, yo nunca quise como encasillarme como voy a ser un rockero y esto es lo que voy a hacer toda la vida, voy a ser un músico, ¿sabes? Me medio asustaba ese concepto de esto es lo que eres y esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida, Claro. ¿sabes? Y también me daba miedo como encasillarme como el rockero hippie que fuma Ujú. droga y hace rock and roll, y eso es lo que él hace. Aunque terminamos siendo eso. Ah, no, mentira. En verdad, ese concepto siempre lo rechacé un poco, Claro. y a pesar de que sí me vacilé mi buen rock and roll, nunca dejé que eso se convirtiese como en un estigma o en algo que, mejor dicho, como en una etiqueta. Claro. Y siempre quise como en paralelo al proyecto musical desarrollar otra cosa que me permitiese como expandir un poco Claro. mis talentos y Fíjate que aprender de otras Por, áreas. por ejemplo, para mí, Cheo, en algún punto, muy temprano con Todos Santos, que los amigos nos echaron una mano y eran héroes para nosotros, Cheo nos dijo una cosa que hasta el día de hoy pienso frecuentemente y la repito, que es, para la gente que se dedica a la música hay que diversificarse lo más que puedas porque te ayuda también a tener muchas más avenidas para ser productivo. O sea, que no dependas, por ejemplo, estrictamente de los shows en vivo de la banda. Entonces, ¿qué puedes hacer? Solamente dentro de la música puedes ser DJ, puedes ser productor, puedes tener un estudio, hay una serie de cosas que puedes hacer y si haces todas a la vez tienes muchas más avenidas, ¿sabes? Entonces, y más allá de eso puedes tener negocios aparte fuera de eso y poder, ¿sabes? A mí eso se me hizo súper inteligente y quizás mucha gente busca la manera de mantenerse solo en una línea y que, bueno, yo voy a solo vivir de shows. Y, por ejemplo, situaciones como la que estamos viviendo ahorita, donde no hay shows, hacen que la vida de muchos músicos sea muy complicada. Entonces, digo, es una idea valiosa de soltar por ahí. Totalmente, y es algo, o sea, para alguien que esté viendo esto, buscando algún tipo no sé, de sacar algo para su propia búsqueda musical o para su propia carrera, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que diversificar lo más posible y muy inteligente el gran Cheo, que no solamente se dedicó a ser un gran guitarrista, sino también se dedicó mucho a la composición y se dedicó mucho a la producción. Y fue uno de los amigos invisibles que a nivel
desarrollo, como tú dices, fue el que más se diversificó. Sí. Y bueno, eso fue lo que yo traté de hacer a mi propia escala. Yo no tuve mucho interés en la parte de producción ni en la parte de tono, audio, como que esos tone freaks. Tengo mis panas que son los tone freaks que se compran la consola del año 77 porque esa es la que tiene el sonido. Eso a mí en verdad nunca me llamó mucho la atención. Para mí era un poco más de buenas canciones, cosas que yo sintiese que riffs, sí, y me melodía, apoyaba mucho en esos personajes, pues como que yo soy fiel creyente de que... Es que es una mezcla, ¿no? Es como ambos son necesarios para un buen disco, ¿no? Para una... Exactamente. Y bueno, pero volviendo un poco al tema, me gradúo de comunicador visual y ya estaba de gira, estaba a punto de lanzar Si no nos mata, que fue nuestro segundo disco, lo lanzamos. Justo recién graduado lanzamos Si no nos mata. Si no nos mata lo nominan a un Grammy Latino. Creo que fue el primer disco de rock nacional nominado a un Grammy Latino en la historia de los Grammy de rock, porque creo que Los Amigos lo habían nominado a algo Grammy, previamente, ¿no? pero la primera banda de rock nominada a un Grammy Latino fue Vinilo Versus, y creo que eso sí fue el momento antes y después para la banda donde quiénes son estos carajitos y por qué están nominados a un Grammy Latino. Claro. Y para mí eso marcó el antes y después de Vinilo a nivel de carrera. Ahí despegó un poco Vinilo en la escena musical venezolana, que fue donde empezamos a ver como que mucha más gente en los conciertos, que claro. Todos los shows que hacíamos en los bares de Caracas estaban full. Fue como el comienzo de nuestra época dorada. Claro. Previo al colapso de Venezuela. Sí, bueno. Es curioso, porque Venezuela estaba yendo así y la escena musical estaba creciendo, pues había como una escena. Un resurgimiento y de muchos grupos interesantes en ese momento. Y en paralelo a ese resurgimiento estaba también surgiendo, yo creo que una escena de nuevos personajes en la escena audiovisual. Claro. Entre toda esta generación que mencionaste. Exactamente, entre ellos, bueno, las bandas que nos acompañaron en ese crecimiento fueron, por supuesto, Los Mesoneros, Raguayana, Lo Había Bohem, los mismos O'Kills. O sea, como que había un grupete de bandas que estaban como, que eran parte de la tribu. Y yo me hice muy, muy amigo de Beto y de Fofo. Y empezamos a conectar mucho con los Raguayana. Vinilo y Raguayana empezó a conectar muchísimo. Y cuando empezó a crecer Raguayana, yo conocí a Mamón, a José Corredor, quien hoy en día es mi socio. Y en su Alto momento, brother. Al gran Mamón. Y así como te hablaba de que estaba como que apareciendo nuevos músicos en la escena, también estaban apareciendo nuevos personajes en la escena audiovisual. Entre ellos también estaba Couture, que estaba como abordando el tema del tema audiovisual con la escena del hip hop. Claro. Y creo que Mamón era ese personaje en la escena de rock o en la escena alternativa. Sí, alternativa. Y me acuerdo que yo lo acompañé a Raguayana, coincidimos con Raguayana en un viaje a Valencia, donde Vinilo tocó el día antes y el día después tocaba Raguayana. Y ellos tenían a Mamón filmando, como siempre ha sido Raguayana, una banda muy visionaria. Parte del staff. Entendieron el valor de tener una persona capturando y generando contenido constantemente. En un principio quien hacía eso en Vinilo Versus era yo. Luego más adelante entró Topo, que hoy en día es como el ojo de Vinilo. Pero ese concepto de... También Alto Brother, saludos al Topo Maceda. Un abrazo al socio. En ese momento el concepto del quinto miembro de la banda, que termina siendo el ojo de la banda, quien documenta las vivencias de la banda, no existía o no estaba muy... Nosotros no entendíamos que eso la necesidad de ese personaje, pues, claro. Exactamente. Y Raguayana sí entendía la necesidad y tenían a Mamón. Claro, es que justo sucede en el punto en el que la era del contenido empieza a ser burda importante. Exactamente. O sea, como que más allá del disco, más allá del video, o sea, necesitas contenido todo el tiempo. Y creo que ese fue el momento en el que Raguayana creo que fue una de las primeras bandas en Venezuela que le dio súper importancia al contenido. Cada show, una cápsula, o sea, siempre había contenido fresco y creo que precisamente coincide con ese momento que dices y Vinilo lo vio también, ¿no? Bueno, yo conecté muchísimo con Mamón y me acuerdo después de ese viaje a Valencia que me reuní con él en su casa
porque quería conocerlo más, quería entender cómo era su proceso creativo, qué estaba haciendo él, y nada, lo empecé como a labiar y le dije, brother, tú eres un tipo súper talentoso, pero coño, no te puedes quedar siendo nada más el ojo de Raguayana, a pesar de que si solo haces eso, eso es algo Está súper bien, digno, claro. no tiene nada de malo, pero yo sí sentía que tenía que ir un paso más allá y él ya tenía una visión de crear algo un poco más grande que Claro. simplemente Mamón el videógrafo o Mamón la persona que estaba indagando en el mundo audiovisual. Él tenía una visión de crear como un sello audiovisual. Y yo como que coño, pero vamos a hacer eso, vamos a meterle los dientes a eso y aquí yo soy tu partner porque coño, cuando uno arranca esos emprendimientos es bueno, es como una banda, es Claro. bueno tener un tipo que te dice, coño, está richísima esa canción, yo soy tu bajista, vamos a echarle bola, Claro. ¿sabes? Y creo que yo fui esa persona para Mamón donde como que dimos ese paso, él ya estaba gestando esa idea y cuando nos reunimos yo le dije, no, vamos a hacerlo y se va a llamar El Point, creo que él ya tenía más o menos el nombre mordido, tenía la idea de la palabra El Point bajo la manga y fue entonces cuando nace El Point, que al principio somos Mamón y yo, luego invitamos al Oso Granados, a Francisco. Grande, el Oso Granado, saludos. Quien fue socio del Point durante... Al principio, ¿no? Fue... Pegando gritos de fondo. Al principio, el Oso Granado, fuimos socios, Mamón, yo y el Oso durante un año y medio. Luego el Oso se va para México, fue uno de los primeros en irse a México y comienza su carrera dentro de la industria musical, que como para los que no saben, Francisco se ha convertido en un pilar en la música tanto mexicana como... Sí, latinoamericana, ¿no? El pop latinoamericano está ahí moviendo bastantes cosas grandes. Sí, es uno de los pesos pesados. Pero bueno, en su momento, como que esos fueron los humildes comienzos del Point. Y nuestra visión siempre fue, vamos a empezar a documentar esto. Era como que lo que estaba sucediendo con Raguayana no era suficiente. Vamos a documentar a vinilo, pero no es suficiente. Coño, vamos a empezar a conectar con la escena de hip hop. Vamos a empezar a entrevistar a los cantantes de las bandas venezolanas. No hay entrevistas cool. Claro. Todas son unas vainas horribles en sí, claro, un medio que ni siquiera le importa la música. Claro. Y no las conseguías en YouTube. Entonces de pronto querías ver una entrevista de Julio Briseño y no la encontrabas en YouTube. Querías ver una entrevista de Asier o de Desorden Público y no la encontrabas. Entonces ya vinilo tenía cierta atracción y yo empecé como que a utilizar ese network que yo había creado con vinilo para empezar a llamar a estos otros artistas para que nos dejaran entrevistarlo. Además, para mí era súper cool porque Mamón y yo éramos fans, seguimos siendo fans, claro. Pero yo me hice amigo de Julio entrevistándolo. Claro. A través del Point también se hicieron como consolidaron otras relaciones y otras cosas, ¿no? Exactamente, y así fue como empezó a nacer este concepto de documentar la escena musical venezolana, la escena artística, que luego evolucionó durante un tiempo estuvimos produciendo contenido comercial. Después como que... Yo creo que yo hice algo con mi estudio para el Point de alguna forma. Creo que hice música para algunas piezas comerciales en esa época. De acuerdo, por supuesto. Esa etapa fue interesante, fue de gran aprendizaje, pero aprendimos que no era nuestro camino y que lo que queríamos era dedicarnos porque sentíamos como que si empezábamos a tratar de verle ser una agencia, claro. Sí, ser una agencia, íbamos a caer en la clásica y íbamos a perder un poco nuestro leitmotiv. Claro. Y bueno, ustedes tienen todo, digamos, por quiénes son y dónde están parados cada uno, tienen todo como para no hacer eso y no tener que competir en ese espectro, pues. Además de que yo quiero agregar una cosa que tú acabas de tocar rápidamente. Creo que es súper importante el tema de la documentación en la música venezolana. Es algo que no ha existido formalmente. Creo que quizás Nuevas Bandas ha sido la única institución que se ha dedicado a lo largo de muchísimos años a hacer una documentación como sistemática de la escena, etc. Es súper importante que haya cosas como el Point en donde se está dejando un registro de todos unos momentos que de repente dentro de 15 años, 20 años... no hay nadie más que lo haya registrado, nadie más que se haya dado la tarea de dejarlos plasmados. Y un poco a Todos Santos cogió de esa pata, digamos, porque
hicimos cosas muy finas, hubo un momento muy importante, viajamos a muchos países, hicimos muchas cosas y no hay documentación de nada. Tú te pones en YouTube y no encuentras nada y es como que si no existió. Y eso es muy lamentable, ¿sabes? Y eso duele porque fue muy significativo para mucha gente y estoy seguro que es un contenido que mucha gente consumiría así y generaría una nostalgia rechísima. Claro. Y es lo que acabas de decir. Estoy súper de acuerdo contigo de que para nosotros era tener una visión a largo plazo de que nadie nos va a parar bola ahorita, pero dentro de 20 años, cuando estas bandas sean súper significativas para la escena musical venezolana, nosotros vamos a ser quienes tienen el contenido, ¿sabes? Exacto. Vamos a tener somos lo que nos comimos las verdes para después comernos las maduras Por supuesto. cuando estos proyectos maduren. Qué fino, qué buena visión y chamo, o sea, no podemos... hay que también entender en términos de contexto que la industria musical venezolana es muy chica. Al final todos somos independientes de alguna forma. Prácticamente no hay nadie que tenga una gran industria detrás, por lo menos en música alternativa. Y tú mismo tienes que hacerte cargo de muchas cosas que en una industria más grande quizás las haría otra persona. Pues en este caso la documentación es algo que ustedes mismos como músicos y como artistas tuvieron que resolver para poder cementar un legado, ¿sabes? Como que poder solidificar una cosa que en 20 años se va a poder revisitar. Qué cómico que dices eso, porque es tal cual así. Nosotros no éramos una banda con una disquera que nos iba a pagar un documentalista. Éramos literalmente nosotros. Exacto. Tenemos que ser nuestros propios documentalistas porque esto tiene un valor, pero no estamos en un país que está completamente colapsado y cuya industria es inexistente. Entonces nosotros tenemos que crear nuestra propia infraestructura para llevar a cabo esa documentación. Claro. La escena te obliga a ser punk, básicamente. Sí, totalmente. Es así. Es una actitud muy punk y muy do it yourself que nosotros, hasta el sol de hoy, creo que seguimos tomando, ¿sabes? Nunca, a vinilo se le han hecho algunas ofertas de contratos disqueros y tal, y siempre ha sido como que, ¿para qué? O sea, ya, al menos que pongan, coño, claro. $2 millones sobre la mesa, que eso nunca nos ha sucedido, pero realmente para nosotros siempre fue como, somos una banda de rock and roll, o sea, lo cool de tener una banda de rock and roll es hacer lo que te da la puta gana, ¿no? Y ser irreverente y tomar un poco tú las riendas de absolutamente todas las aristas de lo que es el proyecto. Y volviendo un poco al point, creo que eso fue nuestra visión creando el concepto del sello audiovisual. Siempre, yo siempre traté de ser un gran apoyo para Mamón, siendo él un poco el arquitecto original él era como el frontman del Point. Bueno, tú también eres una persona muy buena en las relaciones personales y con mucho carisma, y creo que eso también son como llaves súper importantes porque uno conoce a la gente, de repente tiene una súper buena relación con la gente. Mamón es un tipo súper visionario y bueno en lo que hace, entonces como que también el oso, Francisco Granados, es un tipo súper carismático con muchas buenas conexiones. Entonces como que creo que hicieron un súper buen team. Era un perfecto triángulo al comienzo. Luego el oso se va, por supuesto, a perseguir sus sueños y desarrollarse en la industria, en la industria de la música mexicana y luego, por supuesto, latinoamericana. Pero quedamos Mamón y yo con ganas de seguir avanzando con el Point y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Esta vaina se quedó así, ¿qué vamos a hacer? Y ahí entra Topo, ¿no? Obviamente. Y ahí entonces pasamos como un año solamente Mamón y yo, que ya teníamos una página web andando, ya habíamos comenzado el recorrido de documentar un poco la escena. Decidimos poner a un lado un poco la búsqueda comercial y enfocarnos 100% en lo que nos gustaba hacer, lo que nos gustaba documentar. En ese momento entra en la ecuación Topo y Alberto Enrique, quien también es el guitarrista de vinilo, entra como socio y se convierte en una sociedad con 4 miembros y ya se formaliza un poco. Esto fue justo antes de venirnos a vivir a los Estados Unidos. Ya había empezado a colapsar la escena musical venezolana. Se estaba poniendo súper difícil, claro. Se puso súper rudo cuando ya de pronto nadie iba para los bares, porque ir para los bares era una locura. Era un riesgo, claro. Y fue entonces, creo que justo uno de los momentos claves donde empezamos a ver que se estaba poniendo muy oscuro fue cuando secuestraron a los mesoneros, a uno de los mesoneros. Sí. O sea, como que se empezó a poner
Sí. bastante dark. Sí, sí, que a mí me pasaba todo el tiempo. Bueno, un poquito cerca de esa época, quizás yo me fui un pelín antes, pero uno sentía que estaba como caminando en la cuerda floja cada vez que iba un toque, cada vez estaba más cerca que te pasara algo. Claro, y Eh, sacar las guitarras y los instrumentos y coño, o sea, a mí me uno le pasó echaba varias veces bola. que me salvé así, ¿sabes? De cosas terribles o sea, a las 4 de la mañana por ahí en distintas ciudades. A Y mí me dije, no, robaron ¿sabes? computadoras, o sea, se empezó a poner bien cuesta arriba la cosa de querer hacer música y querer llevarle cultura Claro, de poder a la hacer gente, nuestro a la trabajo, juventud. básicamente. Claro, Pero bueno, en paralelo a esto con el Point, no, decidimos, eso fue después de cambiar de nombre, que luego, volviendo un poco a vinilo, perdón que estoy brincando de un lado a otro, pero todo es en paralelo porque claro. arranca el Point cuando ya habíamos lanzado Si no nos mata, que ya vinilo había como crecido bastante. Luego lanzamos Cambié de nombre, que es nuestro tercer disco, y ahí nos vuelven a nominar a los Grammys y ahí como que se termina Claro. que creo que fue Hay otra nuestro disco excusa, donde ¿no? Como, finalmente llegamos al sonido. claro. Y fue el disco en el que llegamos al sonido que siempre habíamos querido llegar. Fue como que finalmente, este es el concepto con al que queríamos llegar cuando arrancamos la banda hace 7, 8 años. Ok, El sonido, la estética, fue cuando conocimos a Carlos Imperatori. Entonces ya la tribu como tal, desde la claro. parte audiovisual con el Point, la parte musical con las bandas, ya existían los Bohemios, ya existía, ¿sabes? Ya Claro. existían todo este grupo de bandas que le estaba yendo súper Se había bien a la cosa. conformado como toda una comunidad alrededor de la vaina que permitía que llegara a donde lo estaban ustedes visualizando siempre, ¿no? Exactamente, y teníamos el Point que ya había medio documentado muchas de las bandas, entonces, y de pronto todo colapsó y Claro. Venezuela se fue a la mierda. Imagínate si no hubiese pasado eso, el curso de las cosas sería una Bueno, locura. estaríamos teniendo esto en tu estudio podcast Exacto. ahí en Caracas con todos los hierros, pero bueno, Dios sabe lo que hace y nos tocó un poco, odio la palabra reinvención porque siento que es como una palabra medio tóxica de la diáspora que todo el mundo se Claro. reinventa, pero genuinamente nos tocó como empezar de cero. Nosotros nos vinimos a los Estados Unidos, Vinilo tomó la decisión, a diferencia de muchas bandas que se fueron a México, nosotros Sí. dijimos vámonos para los Estados Unidos y vámonos para Miami, que ahí tenemos como, podemos pisar, teníamos a ciertos familiares aquí que nos daba chance como Claro. a De agarrar llegar. oxígeno mientras levantábamos nuestra cabeza y entendíamos qué íbamos a hacer. Yo justo me había recién casado con mi esposa Ujú. y me vine para acá y empecé a trabajar, armamos nuestro estudio aquí y empezamos a trabajar y el estudio se convirtió en la oficina del Point y el laboratorio de trabajo de Vinilo Versus. Yeah. Y fue una época dorada de 3, 4 años donde teníamos un super estudio aquí en Miami. Y fue ahí donde empezamos a trabajar en los últimos 2 discos que fueron Days of Exile, que fue Ujú. nuestro disco en inglés, Sí. y Vinilo Versus 5, que fue nuestro quinto disco, que los grabamos ambos en ese estudio. Y en paralelo a eso, por supuesto, el Point también creció muchísimo. Tuvimos el chance de dirigir muchos videos musicales. Mamón había hecho videos con Acapela, con Sí. Apache. Mamón enfocándose mucho en la parte de hip hop. Sí. Es algo que le Y gusta nos, burda, pues, totalmente, algo que lo totalmente. mueve Y un montón nosotros de pronto, y es una escena increíble de Venezuela que de alguna forma a veces a nivel numérico es grandísima, pero los medios muchas veces ni siquiera le prestan tanta atención sí, y, no, bueno, la escena de hip hop en Venezuela es monstruosa, pues, y brutal, o sea, de nivel mundial, pues, totalmente. Y creo que es como el punk criollo, de alguna manera, totalmente. pues. Es lo más punk que hay. Tiene Claro. mucho de eso. Y bueno, más o menos esa es la historia de cómo llegamos como o sea, la historia musical y audiovisual del Point en Bien. paralelo a Vinilo Versus y los proyectos musicales. Es un poco complejo porque en paralelo a esto sucedieron muchas cosas. Yo empecé a trabajar con Luis Jiménez y con Imperatori luego En del tercer Araguato. disco de Vinilo en Araguato. Claro. Que es Eh, un proyectazo, bro. Lo disfruto un gracias, montón, Araguato. gracias, brother. Buenísimo. Un honor que digas eso. Y también en paralelo, yo empecé a trabajar en mi disco en solitario en el 2015. Entonces, era como esta idea, lo que te venía diciendo antes, de tratar de no encasillarme como voy En una a vivir cosa, y morir claro. como Rodrigo, el cantante de vinilo. Yo no quería, o sea, a Claro, pesar de que llevo esa chapa con orgullo, no es claro, la claro. única chapa que quisiera llevar, pues. Y es liberador, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, o sea, en el sentido de que como artista nunca quieres encasillarte exactamente en una vaina y en un solo rol, porque quizás
tienes ganas de hacer cosas acústicas, tienes ganas de explorar otros sonidos, tienes ganas de, ¿sabes? De hacer otras vainas. Sí, de Coño, de obligarte repente a ya salir de tu zona de confort. cuando generas una discografía, weón, con tu banda, de repente ya la gente espera un sonido, ya hay un compromiso, ¿sabes? Con el fan, con el sonido de la banda, ¿sabes? Claro, y nosotros siempre hemos sido muy irreverentes, muy cómico que digas eso, porque siempre hemos tratado de rechazar Como ese ese estigma, aspecto ¿no? Esa predecible. imposición, claro. Sí, y el aspecto predecible que a veces le sucede a las bandas que, eh, no, bueno, ya yo conozco esta banda y seguro todo el resto de su catálogo va a sonar así. Y fue una de las razones por las que decidimos hacer un disco en inglés, El disco porque en ya inglés, claro. estábamos como en un momento de, bueno, habíamos hecho un disco Esa vaina fue sorpresa para la gente, weón. súper significativo para nosotros que había sido nominado y de pronto, coño, ¿qué es lo más radical que podemos hacer y que sentimos que nunca se ha hecho en la historia de la música venezolana? Con una banda establecida, de pronto se pasa el switch y trata de hacer un disco completamente inspirado influenciado por sus influencias anglo. Claro. Y eso fue Days of Exile, fue como que nos agarró en paralelo a migrar, a decidir hacerlo en inglés, a decidir empezar de cero, a patear calle por todos los Estados Unidos. Claro. Y creo que fue muy bonito porque nos dio la oportunidad de darle reset a la banda y salirnos un poco del mojón mental de que somos una super Claro, banda somos gigantes en venezolana. nuestro país, de bola. Somos unos pececitos así Claro. en el espectro del planeta entero, pues. Y ¿cómo es que dicen ahí? El pez gordo, lago pequeño. Claro, Pero cuando sales del lago pequeño te das cuenta que eres una fucking hormiga. claro. Y eso fue un gran ejercicio de humildad para Vinilo Versus. Me atrevo a decir que nos hizo una banda mucho más fuerte Y yo creo que para todas las bandas venezolanas ha pasado algo similar. Todas las bandas que han tenido que reubicarse han tenido ese punto de quiebre de alguna forma u otra. Es brutal que lo menciones porque no todo es un camino de rosas y éxito ¿sabes? Y todo perfecto. Obviamente hay challenges, hay retos que las bandas tienen que superar, ¿no? totalmente. Y también el ejercicio, o sea, yo creo que esos coñazos y esos ejercicios de humildad son súper importantes para tener esos cables a tierra y que se mantengan auténticos los proyectos, porque De creo bola. que lo que te hablo es sobre la zona de confort, la búsqueda de hacer otros proyectos es un poco la búsqueda de salir de la zona de confort. Cuando uno se pone cómodo, hay algo que sucede que Claro, pierde frescura, ¿no? pierde integridad, el arte pierde Mm. integridad cuando es muy cómodo, ¿no? Cuando no hay, no hay algo de sufrimiento en el proceso. No, Sí, y sufrimiento no tiene que ser el harakiri de, de estoy bola. sufriendo. Me refiero al sufrimiento de tener que pelear o tener que como que superar un reto. Claro. Es súper clave. Cuando ya tienes todo logrado y no tienes como que ninguna meta nueva, entonces la idea de crear Arraguato era como que, bueno, tenemos que empezar a hacer un proyecto y tiene que hacer algo completamente distinto a lo que tú hiciste con Los Mesoneros y lo que yo hice con Vinilo Versus. Y Claro. la idea de crear Rodrigo Solo Imperatori, por cierto, que la gente quizás no lo sepa, era parte de un movimiento de los Andes muy fino. bandas electrónicas. Exacto, y está, si no me equivoco, en Dios le pague, que es una banda que también fue Dios le pague. verga, esencial para la electrónica en Venezuela. Dios le pague, que bueno, podemos hacer otro podcast de la De la escena escena de los Andes. la escena de los Andes, que yo creo que los gochos se traen siempre muchos haces bajo la manga y han aportado muchísimo a la escena musical venezolana. Sí, Entre ellos, por supuesto, Imperatori, Trujillo. Truji, Claro. el mismo David Rondón, que por ahí tiene sus nexos con los Andes. Y bueno, en general, como te digo, puede ser otro podcast por completo. Sí, claro. Pero yo creo que va un poco de la mano de eso, de siempre salir de la zona de confort y siempre buscar proyectos para obligarse a hacer cosas distintas. Vale. El Point es un ejemplo de eso, es obligarse a indagar en el mundo audiovisual, a hacer videos musicales, a darnos coñazos y aprender a editar mejor, a dirigir mejor. Rodrigo Solo era un proyecto para explorar la composición desde el plano individual, que a mí me parecía muy interesante porque yo siempre había trabajado en formato de colaboración, ¿no? Con Arraguato, con bandas. Versus. Siempre tienes tus ideas, las filtras y terminan siendo otra cosa cuando las filtras por
por los Por integrantes otras de tu banda. cabezas, claro. Y no es ni mejor ni peor, da un resultado. Pero cuando uno trabaja solo y se enfoca en hacer algo y componer algo solo, el resultado no es ni mejor ni peor, simplemente es otro y Es tiene otro, otro claro. y te lleva en otra dirección. Entonces, Yo por lo me menos, gusta. a mí me tocó enfrentar esa vaina burda cuando acabó Todos Santos y empecé a hacer cosas solo. Y fue como, bueno, yo tengo que aprender a producir, tengo que aprender a hacer X cantidad de cosas ahora para llenar todos estos espacios que de repente los compartía con otra gente, ¿no? Exactamente. Y eso fue un poco la búsqueda en la que yo estuve tratando de crear todos estos proyectos que luego me llevaron un poco tratando De hacer de el loop. darle un aspecto conclusivo a todo. Empecé a ver ya cumpliendo 30 años, entrando un poco en el área personal, empecé a ver como que me estaba perdiendo muchos momentos especiales de mi hijo creciendo, ¿no? Y momentos claves en su crecimiento donde dije, coño, de pronto pasaba 3 meses de gira Claro. y cuando volvía Es otra persona, claro. es otra personita, ¿no? Y Claro. eso fue como pisando los 30 que empecé a ver como, oye, me gustaría expandirme un poco más allá de simplemente ser un músico y un creativo audiovisual toda mi vida, porque voy a depender de estar de gira, voy a depender, para mantener una casa necesitas estar produciendo y para Claro. los músicos, como bien sabes, una de las principales fuentes de ingresos son los shows en vivo. Ujú. Em, y entonces empecé como que a hacer muchas consultorías en marketing, porque con todo lo que había aprendido tanto con la banda como con el Point, Ujú. me había desarrollado mucho en la parte de marketing y a partir de una consultoría que hice en un canal de televisión en el 2017, 2018, me hicieron una oferta de trabajo para ser el gerente de mercadeo del canal. Sí. Y como bien te contaba, Sí. ya estaba a punto de nacer mi segundo hijo Ok. y fue como el momento correcto de hacer un quiebre, de pronto un descanso del tema de De la la gira. gira, No claro. sabía que venía una pandemia, así que gracias a Dios y tomé esa decisión, porque indiferentemente de que me hubiese dedicado a seguir girando, hubiese tenido que parar. eh, pero fue un momento en el que decidí como agarrar la oportunidad, agarrar el toro por los cachos de alguna manera y indagar de fondo en este nuevo mundo de la producción de televisión que me parecía Claro. súper interesante y lo consideraba una nueva oportunidad para salir de mi zona de confort. Y de ahí Para poder- llegas, y de ahí llegas a Believe, ¿no? Que es parte de lo que estás haciendo hoy. Y me gustaría explorar ese lado. Claro, claro, No sé, tienes 15 minutos más para que... claro, sí, 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 Ok, sí. dale, lánzate por ese lado porque creo que eso es súper importante. De algo que estás haciendo y que me hablabas el otro día y que quiero que compartas con la gente que está viendo el podcast. Por supuesto, por supuesto. Me interesa muchísimo entrar en ese tema, pero para hacerte entender cómo llegué a Exacto, como la a progresión Believe, hasta ahí. pasé 3 años trabajando en un canal de televisión que se llama TVB, que en su momento era llamado TV Venezuela, hasta hace muy poco, que se llamaba TV Venezuela. Actualmente se llama TVB y es un canal de televisión en todos los Estados Unidos. Es el único canal de televisión venezolano que se ve en todos los Estados Unidos a través de DirecTV. Ok, Entonces es un canal gigantesco con una infraestructura increíble del grupo Zuluaga y fue una oportunidad de verdad para crecer muchísimo en el mundo corporativo, aún estando dentro de la industria del entretenimiento, pero con una estructura mucho más corporativa claro. y Es un reto para alguien que viene a hacer sus propios negocios y sobre todo en el arte, entrar dentro de una estructura corporativa, ¿no? claro, yo pasé de los 20 a los 30 100% freelance, ¿no? Y Claro. Haces lo que todo lo tú que pude, quieras, básicamente, ¿no? o sea, yo era dueño de mi tiempo y de mi horario, pero esto fue como una oportunidad para ponerme ese reto de, ya va, ¿qué pasa si? Además era un puesto súper importante de gerente de mercadeo que para mí era como, coño, una oportunidad muy difícil de dejar pasar Claro. y estuve trabajando ahí 3 años, aprendí muchísimo, de verdad que el cariño que le tengo a tanto al Grupo Zuluaga como al canal y a todos
todo el personal del canal es increíble. Siguen siendo grandes amigos, pero luego de 2, 3 años surgió la oportunidad mediante un evento que hicimos con TV Venezuela. Conocí a quien es actualmente una de las personas con las que yo trabajo y quien me invitó a formar parte de Believe. Believe es una compañía de distribución digital de música. Para los que no Una de las más tienen grandes del conocimiento de mundo. esto, son las agregadoras. Las Sí. agregadoras son los encargados de hacer la ingestión son los que hacen el proceso de llevar la música que nosotros los Los artistas creamos hacen a las tiendas digitales como Spotify, iTunes, Tidal, etcétera. lo que tú quieras, etcétera. Claro. Entonces, yo en verdad no sabía mucho sobre el mundo de la distribución. Había tenido mi experiencia como músico, Claro. trabajando con empresas de distribución, pero nunca había trabajado con Believe. Y me hicieron la oferta de trabajo, tuve el chance de entrevistarme con el CEO de la compañía, que es un francés visionario, increíble, y fue un momento creo que uno de los momentos más importantes en mi carrera como músico fue entender el vínculo tan increíble que existe entre las personas que hacen música y las personas que gestionan el proceso de hacer que esa música llegue al mundo. Claro. Y además de que ahorita en el tema digital está la distribución más fuerte que hay. O sea, realmente ese es el nexo más... ese es el nuevo nexo. Y ahora imagínate, con la pandemia, donde los shows pasan a hacer cosas o están en pausa hasta Dios sabe hasta cuándo. quién sabe. Yo creo que es algo clave para estudiar y entender como artista en este momento. Y me hicieron la oferta de trabajo hace 6 meses, 7 meses, a finales del año pasado, y me enamoré de la compañía, me enamoré de la oportunidad. Le di las gracias a mis amigos de TVB por la oportunidad y los años de aprendizaje. Claro. Pero qué gusto volver a trabajar con la música, ¿no? O sea, que es tú. Y de cierta manera es como un regreso para mí a la industria musical, y es el perfecto vínculo entre ser un artista que produce y hace música y también trabaja en la industria de la música. Entonces, yo honestamente estoy en un momento de mi vida donde me siento súper agradecido de poder trabajar en una compañía donde tener una banda de rock and roll es un asset. Es un pro. Y lo ven como Es un algo plus. positivo versus, coño, este tipo de nuestro gerente de mercadeo es un rock and rollero, que también vale acotar que en la compañía donde trabajé antes, en el canal de televisión, era algo donde me apoyaron muchísimo, y cuando Araguato, por ejemplo, salió nominado al Grammy Latino el año pasado, toda la gente en el canal está súper feliz por mí, muchas felicitaciones. Pero definitivamente volver un poco al tema de la distribución y volver al tema de la industria musical, y esta vez desde el plano de estar adentro de la maquinaria, de entender cómo funciona la maquinaria desde adentro. Eso para ti como artista debe ser un trip y es increíble. Una información súper valiosa, ¿no? Y me siento también muy privilegiado porque me da la oportunidad de compartir esa data y esa información con la tribu. Que volvemos otra vez al tema de la tribu, a toda la escena musical y el network de músicos que yo he creado a lo largo de mi vida. Me siento ahora en la responsabilidad de atenderlos, ¿no? Y de, así no termine trabajando con ellos la parte de distribución, como mínimo compartirles información valiosa para que sepan qué está sucediendo en la industria. ¿Cómo se mueve, pues? Yo paso todo el día leyendo artículos sobre la industria musical, me levanto y lo primero que hago es abrir el Spotify, y es parte de mi trabajo. Entonces, literalmente, mi trabajo es escuchar música, conseguir nuevos artistas, firmar a nuevos artistas, y no puedo sino decirte que estoy enamorado de mi trabajo. Bien. Porque es la perfecta sinergia entre yo y mi rol como músico y mis ganas de seguirme desarrollando como una entidad dentro de la industria de la música, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta antes de hacerte unas quick questions con las que vamos a cerrar esto en torno a lo de Believe. El otro día me hablabas algo súper fino que de verdad me movió un montón, que es que cuando estábamos hablando sobre el tema de la distribución y lo que estás haciendo y el rol que tienes en Believe, me decías que parte de
un plan que tienes es como rescatar ciertas cosas como del acervo musical venezolano que han quedado como fuera del tema de las plataformas, etcétera. Y a mí se me hace súper interesante esa labor y se me hace súper visionario también. Volviendo al tema digamos, del rescatar y mantener ciertos como legados culturales sobre los cuales podamos construir como país, cultura y cosas, se me hace súper bonito que tú, desde la posición en la que estás, puedas hacer eso. Si me puedes hablar un pelo de eso, te lo agradezco. Bueno, gracias a Dios, la persona que a mí me contrató es venezolana y es una persona muy visionaria y muy inteligente. Y creo que parte de mi contratación fue el entender, cuando yo me reuní con el CEO de la compañía, me preguntó cuál es el valor que le estás trayendo a esta compañía. Y yo, el valor más grande que tengo, más allá de mi conocimiento en el área de marketing, más allá de mi conocimiento en el área corporativo que he desarrollado en los últimos años, el valor más grande que yo tengo es que yo soy artista y yo sé cómo piensan los artistas y yo sé lo que se siente estar del otro lado de la baranda, ¿no? Y poder entender ambos aspectos es algo que va a ser súper útil en comunicarle a los artistas lo esencial que es tener un servicio de distribución digno que los represente y que haga el trabajo para ayudarlos a llevar su música donde tiene que llegar. Y como venezolano veo una súper oportunidad de hacer un trabajo de recuperación del catálogo de la música venezolana que ha sido completamente abandonado por muchas entidades y que creo que, por ejemplo, el hecho de que en Venezuela no existe Spotify hace que en Spotify no se vea reflejado el valor de los proyectos musicales venezolanos. Es increíble que uno Estamos como en desventaja en ese sentido. Totalmente, es increíble que uno se meta en Spotify y que Simón Díaz tenga apenas 200,000 monthly listeners. Eso para mí es inconcebible. Pero en parte es porque obviamente la gran audiencia que escucharía Simón Díaz no tiene acceso a Spotify. Entonces sí, o sea, yo en paralelo a lo que es mi misión como miembro de la compañía, como empleado de la compañía, de firmar artistas indiferentemente de su nacionalidad, firmar artistas que hagan buena música es como la misión principal, pero en paralelo yo tengo una misión personal como venezolano y que gracias a Dios que te dan cabida, ¿no? Venezolanos que entienden esa misión es recuperar el catálogo de la música venezolana y tratar de hacerles una distribución digna y que se sientan representados en el área de distribución, porque yo mismo con Vinilo Versus he sufrido un poco el síndrome de ser el extranjero que no entienden realmente el valor del proyecto. Que eso es lo que hablamos el otro día, precisamente, ¿no? Como que uno como artista que está radicado en otros países, al final eres como, bueno, ¿sabes? Este chamo tiene una trayectoria, pero... Totalmente. O sea, ¿cómo le explicas a un mexicano el valor de un proyecto como Todos Santos? ¿Cómo le explicas a un mexicano el valor de un proyecto como Dermis Tattoo? Claro. Que no hay, como veníamos diciendo, no hay muchos registros de esos proyectos. No... ¿Sabes? Para los mexicanos realmente las bandas más conocidas son Los Amigos Invisibles y porque se han trabajado el mercado mexicano durante muchísimos años, y recientemente, por supuesto, Los Mesoneros o Kills y muchas bandas que han trabajado en los últimos años. Pero más allá de eso, hay un roster increíble de artistas con un catálogo gigantesco, personas como Frank Quintero, personas como Karina, o sea, no te estoy hablando nada más del alternativo, sí, claro. Del pop, música pop venezolana de toda la vida, pues, claro. Entonces sí creo que hay una... Y que eran gigantes, porque también eso coincidió, toda esa generación coincidió con una época en la que Venezuela era un país súper próspero, donde Venezuela se imprimían todos los viniles, que era el formato dominante de la música en ese momento, se imprimían todos los viniles para Sudamérica. O sea, Venezuela era el epicentro, digamos, en esa época de la cultura suramericana. Quizás lo que sería Colombia hoy en cuanto a industria musical. Sí, totalmente. Todo lo que logró Sonorotvein, todo lo que logró Sonográfica. Exacto. Era gigante. O sea, Karina... Yo prendo la radio aquí y escucho Karina, aquí en México, y escuchas Karina, ¿sabes? En radios de oldies y cosas, suenan cosas de Karina, ¿cómo se llama? Kiara. Todo ese tipo de artistas, ¿sabes? Como que gente súper conocida en Venezuela, pero que de repente
por ahí no están en la distribución digital de una forma como tan actualizada, No, ¿no? y que mucha gente no sabe que algo que sucede y que es algo muy triste con esta nueva era digital es que hay unos sabandijas por ahí, que hay mucha gente viva que reconoce que hay artistas de pronto o artistas muertos Suben el catálogo sin permiso y así, suben el ¿no? catálogo sin Claro. permiso y va- registran una cuenta de banco y reciben las regalías que no les Claro. pertenece. Y eso A hay mí me gente que pasó se con hace Todos Santos, por millonaria. cierto. Había discos de Todos Santos que no estaban y alguien los estaba montando y tuvimos que bajarlo. Es lo que te digo. Entonces, creo que me siento un poco en la responsabilidad de ser un poco el abogado de Chamo, qué distribución brutal. del catálogo de música venezolana y sin ánimos de tener algún beneficio más allá de sentir que estoy aportando Claro, a la recuperación de ese catálogo. Lo siento como venezolano y como músico, miembro de la escena. Es como si estoy en esta posición, como dice claro. Spider-Man, with great power, great responsibility. Y me siento un poquito así, estoy en una posición Bien. de poder ayudar y poder a empezar a organizar el catálogo mediante este servicio de distribución que Believe, para los que no conocen la compañía, Believe es la empresa de distribución digital independiente más grande del mundo. Es la número uno para artistas independientes. Eh, y realmente estar en esta posición en una compañía global con una infraestructura tan poderosa, me siento, por supuesto, en la responsabilidad de hacer algo con eso, más allá de mi rol como empleado de firmar a proyectos internacionales, más allá de su nacionalidad. Quiero tratar de recuperar y hacer un trabajo digno de recuperación del catálogo de la música venezolana. Entonces, en eso estoy actualmente Bien. y como Quería bien llegar a sabes, eso también después de hemos tenido una empezar. conversación por eso. Después de empezar por Audiofónica, quería terminar en esto. Pero bueno, te tengo una última cosa que voy a estar haciendo frecuentemente en los podcasts, que es básicamente hacerte unas preguntas rápidas y respuestas rápidas, lo primero que te venga a la cabeza. Palabra favorita. Uf, balance. Ok, palabra menos favorita. Si no viene nada a la cabeza, la pasa. Chávez, Chávez. Turn on, algo que sea un turn on. Un turn on. Los ojos. Ok, turn off. Chave. El Dale, egoísmo. pásalo. El egoísmo, perdón, el egoísmo. El egoísmo. ¿Qué sonido amas? El sonido de un bajo distorsionado. Bien. ¿Qué sonido odias? Un sonido que puede ser una vaina que te choque. Em, lo que más me choca es bueno, algo que me da grima. Exacto, cosas Lo en único que odio es las uñas el pizarrón. en el pizarrón y el lápiz sin borra, Ajá. tratar de borrar algo y el lápiz no tenía borra, eso lo pienso y se me eriza la piel. No sé si es la mejor respuesta, pero es lo que me Eso, viene. brutal. ¿Cuál es tu grosería favorita? Fuck. Fuck. Super ¿Qué, palabra. qué profesión aparte de la tuya te gustaría tener? Algo que no hayas hecho. Me gustaría ser piloto. Bien. Mi papá es piloto, por cierto. ¿En serio? Sí, Qué cool. súper bonita profesión. Eh, ¿Qué te gustaría que la gente diga de ti cuando no estés? Em, él fue los que sumó. Increíble. Y bueno, últimas tres preguntas, ya estas son como más sobre, digamos que para dejar como un wrap-up de las cosas que te han inspirado y de la cultura en la que venimos. Tres bandas favoritas de Venezuela en la historia. O músicos, pueden ser solistas también. Ok, bueno, tres bandas o músicos. Creo que voy a arrancar diciendo Callayo con Dermis. Creo que Ujú. Callayo fue una súper influencia en mi vida. Creo que hay cierta mística detrás de él de no haberlo conocido. De pronto
eh, Claro. no lo tendría como que tan arriba en un pedestal si no fuese... Y aún así la gente que lo conoció hace mucho tributo a él, lo cual habla muy bien de él como persona. Creo que fue una persona muy, muy especial. Sí, pero hay algo ahí, o sea, la genialidad de sus composiciones, todo lo que él hacía, o sea, soy súper fan de Callayo y creo que ha sido una de mis más grandes influencias, tanto nacionales como internacionales, pues, o sea, Callayo está en mi libro, está al lado de Cerati, está al lado de John Lennon, es como que yo lo admiro muchísimo y es una gran influencia para mí. Em, Otro músico venezolano, Simón Díaz, por Claro. supuesto, creo que puso a Venezuela en el mapa, fue el primero en poner a Venezuela en el mapa en lo que a música se refiere y me enorgullece muchísimo que sea venezolano, que haya recuperado, que haya rescatado la tonada, que hubiese sido horrible. Yo soy súper fan, está muchas veces escuchar el joropo o música tradicional un poco más trancada y la tonada, sin embargo, me parece espectacular y el hecho de que él hizo un ejercicio consciente de rescatar la tonada es algo que le agradezco porque gracias a él, ¿sabes? Existe eso. Claro. Eh, y también creo que fue un tipo que aportó muchísimo a, a Venezuela como, Como marca país, quizás, ¿no? sí, Como como marca país y todo lo que hizo con los niños y, ¿sabes? Los programas de televisión. Creo que era un ser de luz, un ser humano, como tenía diciendo. Y otra persona que, que ha sido una gran influencia, yo diría que creo que Henry D'Artenay ha sido una persona que ha sido una gran influencia porque ha habido cierta competencia también con la vida bohème y yo siempre he admirado mucho a Henry a nivel lírico, me parece un un artista muy grande, sí. leído y alguien que tiene unas letras increíbles. Me gustaría decir que Beto también, Beto de Raguayana, que ambos son grandes amigos y son muy cercanos, pero aprovecho, no quiero tampoco poner a personas con las que no tengo ningún tipo de contacto, sino quisiera también hablar de personas que son cercanas a mí y que han sido una influencia como artistas y que admiro mucho lo que han hecho. Creo que voy a compartir ese último slot con Henry y Beto. Me parecen dos grandes músicos de la escena musical venezolana a quienes admiro y que me enorgullece llamarlos mis amigos y compartir un poco la generación musical con ellos. Brutal. Para Bueno, eso es, no quedarnos todos en puros viejos. eso es brutal, ¿no? Y bueno, por último, ¿algún consejo que alguien te haya dado en algún punto que haya cambiado tu vida? ¿O algún consejo que le darías a alguien que esté empezando en el camino de la música o en las cosas creativas en general? Yo diría, mm, yo creo que el humor es clave y no sé si esto es un consejo que lo aprendí de mi papá o mi mamá o no sé quién realmente, pero algo que yo trato de hacer es no tomarme las cosas tan en serio, porque al final del día todos nos vamos a morir Claro, y tarde o temprano nos van a olvidar, no importa si eres Elvis, Bob Marley, los claro. Beatles, dentro de 2000 años, 3000 años va a ser insignificante, ¿no? Entonces, mi consejo sería, trata de estar presente, trata de disfrutar los momentos, trata de disfrutar el hecho de que puedes reunirte con tus panas a tener una banda. Y si la vida y el destino te, te toca que ese proyecto sea un proyecto exitoso, que le da la vuelta al mundo, buenísimo. Pero si te toca tocar en un barcito 2 veces y después tomarte una cerveza con tus panas, como que eso es igual de valioso, ¿no? Entonces, creo que mi consejo es no tomarse las cosas tan en serio y tener como un cable a tierra siempre de que lo importante es tener gente con la que puedes compartir, gente con la que te puedes reír y disfrutar el momento. Suena súper cliché y hippie, No, es súper pero importante. para mí lo más importante es estar presente, ¿no? Claro. Para lo que para mí, lo que eran mis sueños hace 5 años,
han evolucionado completamente a otros sueños. Ahora que tengo 2 hijos y quiero, ¿sabes? Tengo otra visión de lo que quiero que sea mi vida, a diferencia de lo que era hace 5 años. Y es probablemente que eso vuelva a evolucionar dentro de 5. Entonces, en vista de que esas metas y esos sueños están en constante evolución y en constante cambio, yo diría que lo más importante es hacer un esfuerzo consciente por estar presente y por disfrutar lo que tenemos en este momento. O sea, ese es mi mayor consejo, como disfruten lo que tienen. Be here now. Y no se estresen y no le paren mucha bola Claro. a los likes y no le paren mucha bola a los streaming, al nivel de streamings, porque hay vainas que son súper virales y son una mierda Claro. y que no van a trascender en el tiempo, y hay vainas que son casi que muy poca gente sabe que existen, pero que tienen un valor increíblemente importante y que son y que van a tocar mucho, no pararle mucho a esa palabra nueva llamada cloud. Creo que Claro. como músico ese sería mi consejo, de no dejarse guiar por lo que es viral o lo que está de moda, que creo que las nuevas generaciones pecan mucho de eso, de Sí. déjame montarme en el tren de lo que está de moda, y hay que montarse en el tren de lo que De lo que te eres hace, tú en verdad, ¿no? de lo que eres tú. Claro. Ser auténtico. Entonces, no sé, son los consejos más cliché del mundo, pero creo que es eso, pues es tratar de ser auténtico, y cuando uno es honesto, la gente lo percibe, y la autenticidad lo llaman autenticidad porque se reconoce como algo auténtico, ¿sabes? Y creo que es importante mantenerse en ese camino, pues de no dejarse influenciar por la moda o las tendencias, sino siempre seguir el camino que uno considera es el camino honesto. Si por casualidad de la vida ese camino coincide con lo que está de moda, bueno, eso no tiene nada de Claro. malo, pero que no sea eso el factor determinante que guía la brújula, ¿sabes? Claro. Que lleva el Y timón. si todo el mundo seguía por ese factor, al final todo el mundo termina haciendo lo mismo y tenemos más de lo mismo. O sea, como que... Exactamente. O sea, si Todos Santos no hubiese hecho algo electrónico, cuando nadie estaba haciendo algo electrónico, hubiese sido una banda más. La razón por la que la gente habla de Todos Santos como un proyecto tan icónico es porque fueron los primeros en traer vamos a decir que fueron los primeros. Yo sé que tú no te gusta que lo diga, pero claro, para mí lo fueron, es lo que quiero decir. De pronto para ti no lo fue, pero para mí lo fue. Entonces la primera banda que yo, antes de escuchar los Andes Electrónicos, Dios le pague, cualquier cosa, la primera banda que yo entendí que estaba indagando en el Kraftwerk venezolano fue Todos Santos. Claro. Entonces, y sobre todo en conexión con el rock, ¿sabes? Porque... Exactamente. O sea, esa autenticidad y esa búsqueda de hacer algo distinto, creo que es muy sano tenerla, y es más divertido. El camino, Claro. ¿cómo es que dicen? The road less taken. Claro. Termina siendo la que te lleva a las aventuras. Si Sí, te vas por la claro. trocha que ya todo el mundo hizo, no estás descubriendo nada nuevo, ¿no? Brother, aprecio burda el tiempo, súper buena conversación. Creo que hay demasiados pedazos de información valiosa para la gente y bueno, tenemos que darle una parte 2 porque me quedé sin hablar de las pizzas, de la moto que te compraste y de otras cosas. De Hotel Hipopótamo. Hotel Hipopótamo, las pizzas, ese es el podcast número 2. Cuando llegues al 50, hacemos el 2. Y quiero acotar que me honra muchísimo de estar en el primer capítulo de todas las personas que pudiste haber escogido. Me honra muchísimo que me hayas invitado, y espero que no defraude. No, vamos con todo. Hay gente mucho más interesante que yo que pudiste haber entrevistado. Bueno, pero sabes, también tiene que ver con conectamos ahí, ¿sabes? Como que se dio la conversación y dije, es el momento, ¿sabes? Como que es parte de lo que estás hablando también de cuando conectas con alguien y dices, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, ¿sabes? Y eso, ¿sabes? No sobrepensar la vaina y decir, ¿quién es la persona que...? No, o sea... Es Rodrigo, hablé con él, vamos a hacerlo, ¿sabes? Claro. Y eso es increíble y es un honor para mí todas estas pedazos de información que estás compartiendo conmigo. Y estoy seguro que la gente que lo va a escuchar va a ver mucho más de Rodrigo, más allá del músico, más allá de Vinilo Versus, más allá de Araguato, más allá de Rodrigo Solo, más allá de los proyectos. Va a haber una persona y eso es parte de lo que queríamos lograr con esto. Arrechísimo. Una persona fina, con ideas y mucho que compartir, bueno. Igual para mí, un honor hablar contigo. Como bien sabes, soy fan de todo tu trabajo como Sunsplash,
desde la época de Todos Santos. Y nada, brother, que sea el primero de muchos. Qué cool este nuevo emprendimiento con este podcast. Y he hecho varios podcasts y creo que este es el que más me ha gustado, porque es el como que más ha indagado lo que dijiste cuando íbamos a hacer esta llamada. Es uno de los que más ha indagado en como la parte de creativa y todo el proceso de cómo llega uno a formarse y convertirse en la persona que uno es. Y eso me parece increíble y me encantaría verlo con otros artistas a los que yo me gustaría entender cómo llegaron a hacer eso. Entonces, gracias, brother, por considerarme y te mando un abrazo gigante y rock and roll, papá. Abrazo grande, bro.